Ah, muchísimas gracias. Así está. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Ah, listo. Ya se está. Dice así está la cosa. Sí, muchas gracias. Sí, Perfecto. Bueno, vamos a empezar, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Espero ya en las siguientes sesiones se pueda conectar más de sus compañeros y compañeras, para pues seguir trabajando con estos temas, ¿no? Les voy a poner un video que estuve buscando en esta semana que nos habla un poquito y justamente se llama Así está la cosa, del tema del cuidado, ¿no? De cómo se entiende un poquito esto y luego ya volvemos al análisis que habíamos estado platicando la clase pasada, ¿no? Entonces, se los voy a reproducir para que lo puedan escuchar. Si no se escucha, me interrumpen, por favor, porque lo que quiero es que escuchen qué es lo que dice el video y hagamos un pequeño como debate o lluvia de ideas de unos 10 15 minutos de lo que entendemos en este video, ¿no? Para ver si coincidimos en eso que está señalando el video, ¿no? Entonces, lo voy a iniciar y me dicen si lo escuchan bien, por favor. El trabajo de cuidados no remunerados es realizado mayormente por mujeres debido a... ¿Se escucha? sí se escucha, pero un poquillo. O sea, si se acerca uno, la Ah, bocina sí. desde el otro día estaba. Denme un poquito de tiempo.
A ver, creo que ahora sí ya lo voy a poder hacer bien. Ahí les va. ¿Se escucha? Expectativas culturales, la discriminación de género y las barreras Sí, estructurales, sí se lo oye, cual limita se sus escucha. oportunidades para Sí, ya, participar maestro. plenamente en la fuerza laboral y Perfecto, lo voy a reiniciar otra vez y ahí vamos. de cuidados no remunerados es realizado mayormente por mujeres debido a los roles de género tradicionales. Las expectativas culturales, La discriminación de género y las barreras estructurales, lo cual limita sus oportunidades para participar plenamente en la fuerza laboral y acentúa la desigualdad económica. ¿Cómo puede contribuir cada actor en la sociedad a los cuidados? Así está la cosa. Para garantizar el derecho de cada persona a cuidar, ser cuidada y autocuidarse, el Estado, el mercado, la sociedad y la familia deben asumir una responsabilidad compartida. Esto permitiría la oportunidad de experimentar movilidad social ascendente, es decir, un cambio en la condición socioeconómica que puede implicar mejoras en los ingresos, educación, ocupación, salud, entre otras dimensiones sociales y económicas, y que refleja el nivel de igualdad de oportunidades entre la población. El Estado puede garantizar el acceso a servicios de cuidado de calidad, incluyendo servicios de atención médica, mientras que el mercado puede ofrecer empleos bien remunerados y con horario flexible. Por su parte, la sociedad puede contribuir fomentando una cultura del cuidado y valorando este trabajo como una actividad esencial para el bienestar. En tanto, la familia puede garantizar las condiciones, fomentando apoyo y solidaridad, así como una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado. Así está la cosa. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Perfecto. Eh, Bueno, espero que se haya escuchado bien el video. Es un pequeño video nomás para hacer como el punto de partida, mejor dicho, de lo que hemos estado hablando en las otras ocasiones sobre pues el derecho al cuidado, ¿no? Ya hablamos un poquito de esta resolución de opinión consultiva que tuvo la Corte Interamericana, algunas de sus características. Pero entre las más importantes están las características de obligatoriedad que tienen las autoridades para con todos y todas, ¿no? Porque al final, ya lo dijimos, ¿no? El tema del cuidado no es solamente por una cuestión de edad, sino que puede ser por una cuestión médica que nos impida desarrollarnos física o mentalmente al 100%, ¿no? Y ya como parte del sistema regional que tenemos en toda América, cuando la Corte Interamericana emite una opinión consultiva o en su caso una sentencia, los países están obligados a atenderla. En el caso de nosotros, de nuestro país, pues hay muchas instancias en materia de derechos humanos y en materia del cuidado, ¿no? Aquí, pues los principales tendríamos al IMSS y al ISSSTE, a las secretarías de salud, tanto la federal como las estatales, que nos hablan justamente del derecho al cuidado, ¿no? En este caso, en primer lugar, el derecho a la salud. Pero también hay otras instituciones que nos pudieran ayudar al derecho al cuidado. ¿Cuáles son o cuáles creen ustedes que sean alguna institución que ayude al cuidado de las personas, además de los hospitales? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Puede ser privado o público? El DIF. ¿Qué se les ocurre? El DIF, muy bien. Muchas gracias. Algo privado. Recuerden que no solo es por el tema de edad, puede ser por un tema de salud. Ujú. Una institución que a veces en diciembre por ahí empiezan unas recolectas. La Cruz Roja. Muy bien, Cruz Roja. Otra también que es sobre... Guardia.
¿Cuál, perdón? Guarderías. Muy bien, también las guarderías funcionan muchísimo para los derechos al cuidado. El Teletón. Perfecto, el Teletón. Ya vamos dándonos cuenta que hay muchas instituciones que no es solamente que se queden ahí en letra muerta esas recomendaciones y esas cosas. Y justamente estas instituciones nos dan un montón de características de que el cuidado no solamente es un tema de edad, sino que es un tema del estado físico y del estado mental de las personas. ¿Por qué? Porque pues yo pudiera ser una persona que está en silla de ruedas desde muy joven y los derechos al cuidado pues justamente serían que yo pudiera tener acceso a una silla de ruedas que me permitiera realizar mis actividades de la mejor manera posible, ¿no? En ocasiones a veces es muy complicado comparar estos elementos con todo, ¿no? Pero pues es muy importante que sepamos que contamos con estas instituciones para nosotros poder acceder a ellas cuando los necesitamos, ¿no? Pero también hay unas leyes muy específicas en materia de cuidado que nos van a dar como el abanico de derechos que tenemos todos y aquí me voy a concentrar ahora sí ya en una específica de la cuestión de la edad, ¿no? Y se llama justamente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Así se llama la ley. Aquí ya estamos hablando de una ley completamente específica que nos habla de los derechos que tienen todas y todos las personas adultas mayores, ¿no? Es una ley a nivel federal. ¿Qué significa que sea a nivel federal? Que abarca desde Chihuahua hasta Campeche, ¿de Ah, norte? toda la República. Exactamente. Entonces, desde el Pacífico hasta el Atlántico y desde el norte con Estados Unidos hasta el sur con Belice, este tipo de leyes son de aplicación de todo el país. No es que Jalisco no la quiera aplicar o que Nayarit Maestro, no le guste, es todos. Mande, adelante. buena intervención. Es el PowerPoint, o bueno, lo que nos mostró al principio, pues está Ujú. bien como utópico, ¿no? Porque sí tiene, pues el país tiene instituciones que nos ayudan a cuidarnos, a cuidar a la gente de todas las edades. Y pero dice, ahí estaba mencionando que para que las mujeres, porque siempre en general se nos carga a las mujeres hacer los cuidados de los demás mientras podamos, ¿no? Incluso, bueno, siendo ya mayores, el gobierno anterior quitó hasta las guarderías porque quería que las abuelitas se pusieran a cuidar a los niños, pero ya no tienen edad para eso. Yo creo que no, no es correcto. Bueno, a mí no me pareció, porque ya no tienen los cuidados de personas jóvenes que tienen, o de instituciones como las guarderías que están preparadas para enseñarles a los niños de manera igual a todos, sin chiquearlos, sin echarlos a perder, porque es una escuela, es como una escuela y están enseñándole a todos parejos, ¿no? No es lo mismo que los críos de la abuelita, ¿no? Que la pobre ya está muy cansada. Bueno, pero ahí dice que es para que las mujeres tengan la posibilidad de desarrollarse, pero pues es una situación muy complicada, maestro, porque le digo, yo tuve un niño especial y la verdad, si uno tiene un niño así, pues sí, sí me encontré instituciones que me ayudaban, ¿no? No digo que no, había privadas y públicas, pero la verdad sí se tiene uno que dedicar a ellos y le quita mucho, se necesita mucho apoyo de la familia para que uno como mujer se pueda desarrollar, que a fin de cuentas es en beneficio de la familia, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros tuvimos que, pues ahora sí que hacer equipo entre mi esposo y yo para que un tiempo él cuidara al niño, otro tiempo yo y lo llevara a las instituciones que requería apoyo, hospitales o a la guardería que tenía. En fin, o sea, eso es un poco pues ilusorio, ¿no? Siempre de todas maneras, aunque existan las instituciones que nos van a ayudar pues a estar mejor, ¿no? O sea, siendo adultos mayores o personas con características diferentes o como sea, porque sí las hay,
y de muy buena calidad, ¿no? Tanto del Estado como particulares, pero si uno quiere trabajar, pues necesita irse a una particular y baratas no son. Entonces, lo que gana se le va a ir en pagar eso, ¿no? Porque uno quiere, pues, que su ser querido esté bien y que, bueno, hasta que con el tiempo aprende uno, que en realidad, pues, como están, están bien. Sí, pueden avanzar un poco o algunos avanzan mucho, pero uno pretende, bueno, eso me pasó a mí en lo personal, ¿no? No generalizo. Pretende que por ahí se encuentre una hada madrina y de repente sí, ya con todo el esfuerzo que hago, la situación cambie para esa persona especial. Pero no, es que uno no entiende que pues en realidad la vida te está enseñando en el proceso y que pues las cosas como están están bien, ¿no? Y que uno tiene que aceptar más bien uno, aceptar que pues que está aprendiendo, que está haciendo lo mejor que puede por su ser querido. Y bueno, ya cuando ya no podamos nosotros, bueno, esperemos que alguien haya para que nos cuide, ¿no? Y nos tenga los, pues todo lo que necesitamos, ya como ya muy ancianos. Eh, pero bueno, definitivamente alguien se tiene que ocupar de eso y pues si es un familiar, pues mejor, ¿no? Porque si te dejan, bueno, si es un familiar que esté al pendiente, digo, porque te dejan en una institución y pues igual que a los niños pequeños, pues las guarderías también, y yo creo que a los mayores también hay los lugares de descanso y eso también son como adecuados para las gentes mayores, pero hay quienes no quieren ir ahí. Entonces sí es difícil, o sea, aunque existan, pues hay que, como ya le comenté, hay que tener un apoyo familiar muy grande y pues qué bueno que exista la universidad y que nos esté dando estas pláticas porque pues nosotros podemos aprender, ¿no? A hacer valer nuestros derechos y pues esperar, ¿no? Tener una buena respuesta de nuestros hijos o familia para pues, o tener pues un plan, ¿no? Porque, o sea, si tenemos una pensión y nos quedamos sin nadie, bueno, tener dinero para pagar quien nos cuide, pero sí, definitivamente es complicado, pues. Sí, bueno, nada más era mi comentario. Muchas gracias. No, al contrario, y es un comentario muy bueno que yo agradezco que se sigan sumando más de ustedes a la plática, porque no quiero que esto sea solamente como yo venir a hablar y hemos hecho una buena dinámica. Y la realidad es esa, ¿no? La primera ocasión que me sumé, perdón, al curso por petición directamente de nuestro director del sistema universitario del adulto mayor. Pues la verdad estaba un poquito nervioso por cómo iba a ser la dinámica, pero créanme que es una de las clases que más disfruto de mi semana. ¿Por qué? Por estas interacciones. Y como bien lo decían, es bien difícil, en ocasiones, lo más difícil cuando yo me presento a hablar de derechos humanos, que es mi especialidad, pues muchas ocasiones es muy difícil hacerles ver la importancia de los derechos humanos cuando la realidad es otra cosa. Yo a mis alumnos de la licenciatura siempre hablamos de derechos humanos ya desde el ámbito muy teórico, porque es con lo que iniciamos y hablamos de la dignidad humana, por ejemplo. Y es un concepto a veces tan complicado es muy difícil, es muy fácil de definir, es muy difícil de llevarlo a la realidad. ¿Por qué? Porque la dignidad va a depender de cada uno de nosotros y de nosotras, de lo que vivimos a lo largo de nuestra vida, de lo que estamos viendo, de lo que estamos acostumbrados. Y yo les pongo siempre el ejemplo a los alumnos de la licenciatura en Derecho y les digo, se les hace este salón en el que estamos digno. Tenemos un salón con una pantalla, con luz, con las butacas suficientes y obviamente pues el profesor. Y algunos dicen, no, yo siento que le falta un poco, yo siento que le falta un ventilador porque hace mucho calor, esto y lo otro, ¿no? Y les digo, muy bien. ¿Qué pasaría si yo los llevara a un tejabán, a un espacio donde solo tuviéramos un techo de lámina, no tuviéramos pantalla y tuviéramos un pizarrón? ¿Seguiría siendo digno para ustedes? Y obviamente todos contestan que no.
No, y muchos alumnos así estudian, maestro, en nuestro México. Justamente ese es el punto, que si yo les hago esa pregunta a los alumnos que están estudiando en un tejabán, que están estudiando en un piso de tierra, que no tienen luz, que no tienen internet, esas personas me van a decir que para ellos, con que les construyan 4 paredes y no importa que el techo siga siendo de lámina, con que no se mojen, para ellos ya va a ser digno. Y ese es el problema, que la dignidad la medimos de maneras muy diferentes. Y en materia de cuidados, ese es el grave problema. El tema del cuidado, desgraciadamente, históricamente, ha sido un tema machista. ¿Por qué? Porque se le carga a las mujeres la obligación del cuidado. ¿Por qué? Porque se cree que las mujeres son más delicadas, porque las mujeres tienen más capacidades de cuidar a las personas que nos rodean, porque tienen un instinto maternal. ¿Y esto qué provoca? Pues que las personas, las mujeres, se tengan que quedar en casa no solamente a cuidar a la familia, sino que después se voltea otra vez y son las que cuidan otra vez a los papás, porque ya necesitan de los cuidados, cuando no debe de ser así. Nosotros, los hombres, también debemos cuidar y debemos aprender y podemos cuidar. Podemos barrer, podemos trapear, podemos limpiar, todo. No tiene que haber un límite. Y eso es lo que debemos luchar y lo que yo quiero luchar todos los días desde el ámbito de pararme frente a un grupo y decirles, déjense de cosas que también todos y todas podemos hacer las mismas cosas. Todo Y se es algo aprende, con lo que luchamos. todo se aprende. Exactamente, nadie nace sabiendo cuidar. Esa es la verdad, sea hombre o mujer. Se aprende y todos podemos aprender a cuidar. Cocinar, También. a muchas cosas se aprende todo. Sí, y la verdad es que las características para las que no pudieron estar la clase pasada del cuidado es algo que se llama reciprocidad, es algo que se llama corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Que el cuidado, en primer lugar, no se determina por si soy hombre o soy mujer, sino que se determina por la responsabilidad que yo tengo con esa persona. En familia son padres a hijos e hijos a padres. Hay una responsabilidad ética de poder dar esos cuidados a las personas y aplica para hombres y mujeres por igual. Pero siempre hay alguien, ¿no? En la familia que, no, es que yo no puedo cuidar a mi papá o yo no puedo cuidar a mi mamá. Ahí entra algo que se llama corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Ok, tú no puedes cuidarlo físicamente, es decir, tú no lo puedes tener en tu casa por alguna cuestión, porque estás trabajando, porque no tienes espacio, porque no cuentas con los servicios y hay otros miembros de tu familia que sí lo hacen. Bueno, tú no lo vas a hacer físicamente, Ah, pero lo que sí vas a hacer es acercar la comida, los pañales, vas a estar al pendiente de cuando se necesite alguna cita médica y vas a cooperar en o- el otro aspecto. sí, ¿Por qué? Porque los cuidadores también tienen derechos. Y en ocasiones lo hemos platicado las últimas 2 semanas, a veces los que cuidan terminan más enfermos que la persona a la que están cuidando, porque es cansadísimo mental y físicamente. Entonces, esa corresponsabilidad es la que nosotros debemos implementar y enseñarles a todos los que nos rodean, a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, a decirles, hay una responsabilidad del cuidado entre todos. No es solamente tuya, es de todos el cuidarnos, porque también es importante saber cuidarse a uno mismo, porque si el médico ya me dijo que no puedo tomar coca porque soy diabético o diabética, pues yo tengo que dejar esa coca, yo tengo que dejar los dulces, porque luego yo mismo me estoy haciendo daño. Y entonces aquí viene el problema del cuidado. Muchas veces lo exigimos y no nos cuidamos primero a nosotros mismos. Ese sería el primer paso, aceptar y entender
que lo que debemos hacer en primer lugar es cuidarnos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, aprender esos derechos que tenemos a favor de nosotros y de nosotras. Que es, Maestro, ¿me adelante. permite? Usted habla de la corresponsabilidad, Ujú. pero esa corresponsabilidad es voluntaria. No hay una ley que castigue a los que no quieran tomar responsabilidades. Hasta el momento, desgraciadamente, no hay una ley que obligue al tema del cuidado, pero sí hay unos elementos importantes. Por ejemplo, en materia de herencias, hay algo que se llama la ingratitud. ¿Y qué significa la ingratitud? Que cualquier hijo o cualquier persona que tenga derecho a una parte de la herencia mostró ingratitud, como puede ser los cuidados, esa persona no tiene derecho a recibir la parte que le corresponde. Esto es en materia civil, materia familiar, pues se llama. Pero pues por lo menos ahí tenemos eso. Pero se han empezado a crear teorías, muchos autores están hablando de esto nuevo, que se llama la pensión de corresponsabilidad. ¿Qué significa la pensión de corresponsabilidad? Pues normalmente alguien se queda cuidando a los padres, ¿no? En este caso ya me voy a ir no tanto al cuidado de los hijos, porque ahí es otro tema también, pero el cuidado de los padres o de los familiares. Porque es lo que sucede normalmente, ¿no? Lo dijo muy bien su compañera en el tema de esto que decía Morena, de no, es que hay que desaparecer las guarderías para que los abuelitos y las abuelitas cuiden a los nietos. ¿Por qué? Porque ellos los van a educar mucho y eso. Pues sí, pero ¿qué tal si los abuelitos les gusta disfrutar su vida? ¿Qué tal si los abuelitos sí, de vez en cuando cuidan a los nietos, pero no es obligación directa? La obligación directa la tienen los padres. Por amor apoyas, muy bien, pero no podemos trasladar esa obligación. Entonces está empezando a haber algunas personas, algunos autores que están hablando de que las personas cuidadoras que no reciben un salario, esto es que no se dediquen a trabajar por ejemplo, enfermeras o enfermeros, la otra parte de la familia que no quiere cuidar tenga la obligación también de pagarle como un sueldo, una compensación por ese cuidado que está haciendo al familiar. Yo soy de la idea de que esto se debe crear en la ley y que si tú físicamente no puedes o no quieres cuidarlo, pues te toque por lo menos aportar. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona enferma en casa, eso va a implicar un poco más de gasto en luz, en agua, en comida. ¿Quién lo termina absorbiendo? Pues normalmente la persona cuidadora y eso le disminuye sus ingresos. Entonces, eso también es una violación a los derechos de las personas. Entonces, yo estoy a favor de que se regule esta compensación a favor de las personas cuidadoras, sobre todo de aquellas que pues no reciben un salario, ¿no? Si tú contratas una enfermera o un enfermero, pues tienes la obligación de pagarle, pero es porque lo contrataste. Pero normalmente no se le paga a las abuelitas o a los abuelitos que cuidan a los nietos o a la hermana que vive en casa de los papás y es tu obligación porque tú estás en la casa de mis papás. No, no es así, tiene que haber una corresponsabilidad. No lo puedes hacer, lo repito, físicamente, bueno, te va a tocar cooperar con los billetes verdes para cumplir Maestro, otra ese vez lo papel. interrumpo. No, Disculpe. cuando quieran. Lo que sucede es que se oye muy bonito todos esos derechos que usted está mencionando, pero como no son obligatorios por medio de la ley, de nada sirven, porque de qué sirve que yo sepa que al cuidador se le da una compensación, no le quieren ayudar, menos le quieren dar dinero. Entonces, cuando ya hay una especie de castigo, como por ejemplo, en Estados Unidos te multan porque tiras basura, aquí no te hacen nada. Entonces, es lo mismo. Si el otro obligado a cuidar a su papi, no lo quiere hacer, pues nadie lo va a obligar. Entonces, ¿qué sí? Te lo digo, maestro, porque yo tengo un caso familiar. Tengo un cuñado que tiene el Alzheimer.
Su esposa es la única que lo atiende. A pesar que tiene 4 hijos grandes, ninguno la ayuda. Ella ya está a punto de volverse loca. Lo quiere meter a un lugar, pero como usted dijo hace ratito, privado o públicos, quizás no sé, cobran mucho dinero y ella no lo tiene, ella no trabaja, entonces hace nada más eh, aseos en casas o hace yogures para salir adelante, pero no se puede obligar a los hijos. Entonces es donde me siento mal porque digo, bueno, ¿de qué sirve saber que tenemos derechos si no hay quien los va a obligar a cumplir sus obligaciones? Llevar a cabo, sí, las obligaciones. Sí, yo coincido con eso. Desgraciadamente no hemos creado las leyes que obliguen a esta situación y es justamente lo que les digo, ¿no? A veces como profesor de derechos humanos es bien difícil platicarles de estos temas que me apasionan cuando la realidad me gana, ¿no? Es decir, yo puedo hablar del derecho a la educación y voy a ir a una comunidad donde no hay ni escuela, pues imagínense lo que me van a decir, a qué vino ese señor de Guadalajara a hablarnos de educación si ni siquiera tenemos un tejabán donde recibir educación. Sucede, esto es lo malo de los derechos humanos, que la realidad me supera a la teoría, ¿no? A lo bonito que son los derechos humanos. Pero pues sí tenemos esta herramienta, ¿no? Pues tenemos la herramienta del tema les digo, aquí, pues si los hijos no apoyan, se vuelven hijos ingratos, se les vuelve un tema de ingratitud. Y si esa familia dispone de una casa, de un departamento, de ahorros, pues esos hijos no deberían tener derecho a la herencia, a esa parte económica, porque no apoyaron nunca a sus padres. Entonces, ahí hay una consecuencia, pero ante qué instituciones pudiera acudir para el apoyo, pues pudiera ser el DIF para ver qué situaciones de alguna casa de apoyo en el tema de salud se pudiera recurrir. El DIF últimamente se ha concentrado mucho en el tema de la niñez, pero desgraciadamente nos hemos olvidado de esta parte de la otra pirámide, ¿no? Que al final de cuentas en unos años va a haber más personas adultas que niños en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya las parejas nuevas pues no tienen tantos hijos como se acostumbraba hace 10 15 años o 20 años, todavía me voy más para atrás, y ahora los cuidados tienen que ir hacia allá. ¿Qué se debe de hacer o qué es lo ideal que se haría? Pues que hubieran instituciones públicas que nos ayudaran en esta situación, ¿no? Que hubiera guarderías, por decirlo de alguna manera, para personas con Alzheimer, o que hubiera escuelas de medio tiempo para que tú pudieras ir como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Nosotros estamos O yendo a guarderías, una escuela del cuidado. maestro, o guarderías para adultos mayores también. Sí, yo les platicaba un caso que yo conocí directamente hace unos años de una amiga de mi mamá que tenía su cuidado a su papá y se le hacía muy pesado cuidar a su papá. No tenía, afortunadamente no tenía ningún tema de salud, pero pues él toda su vida vivió solo. Entonces, cuando ya vieron que no se podía quedar solo en su casa, lo decidieron pues llevar a vivir a la casa familiar, ¿no? Entonces al señor no le gustaba, no se sentía cómodo, no se sentía en su lugar, se estresaba mucho porque no había nadie, porque estaban ahí los nietos y llevaban amigos y todo, ¿no? Lo normal de una familia. Entonces la amiga de mi mamá decidió buscar una escuela de medio tiempo de adultos mayores. Y pues llevó a su papá, ¿no? Pues fue un completo desastre el primer mes porque pues el señor no quería ir, no quería ni siquiera pararse, le dejó de hablar a esta señora, le dijo casi casi de lo que se iba a morir, eh, pero luego de una semana para otra cambió por completo. Se enojaba si no lo llevaban. ¿Por qué? Porque empezó a convivir con gente de su edad, empezó a hacer actividades que le volvían a dar ese sentido de pertenencia, de utilidad para él mismo, de no sentirse desplazado.
y cambió por completo y ya todos los días le rogaba que lo llevara, porque lo llevaba solamente 2 veces a la semana. Y le dijo, por favor, haz Yo, lo que sea, llévame los 5 días de la semana. Y ya después, entre las personas que estaban ahí en la escuela de adultos mayores, hasta organizaban una ida por un desayuno o organizaban actividades. ¿Qué significa esto? Cuidado, un cuidado responsable entre la familia y ahí con el apoyo, claro, de una escuela privada, pero ahí ya hay una responsabilidad compartida del cuidado. ¿Por qué? Porque así la hija de este señor se podía ir a trabajar, podía estar al pendiente también de sus hijos y pasaba por su papá en la tarde y seguían conviviendo como familia y cada uno tenía sus espacios de convivencia. Pues sucede lo mismo con las personas. Claro, si la persona tiene alguna enfermedad es muy diferente, pero también ahí es donde entra debería entrar, mejor dicho, la corresponsabilidad de las personas. ¿Sabes qué? Yo cuido a mi papá o a mi mamá de ¿Puedo, lunes. puedo Adelante. intervenir? Sí, Bueno, nada más a quien tenga la posibilidad, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que nosotros tengamos un proyecto de vida, nosotros como adultos mayores, porque eso de estar pensando en que me cuiden, bueno, quizá llegue el día, ¿no? Llegue el día que sí me tienen que cuidar, pero mientras podamos, como esta persona que se nos está mencionando, o sea, él descubrió sin querer que había un mundo allá afuera en el que podía él disfrutar y convivir con personas de su edad. En realidad, maestro, hay muchísimos lugares donde uno puede ir y hacer cosas deportivas, culturales, de todo tipo en la ciudad. Eh, y ya pues depende de qué tan dinámica es la gente, ¿no? O qué proyecto tiene, pero la verdad el tiempo ni alcanza, la verdad de verdad ni alcanza. Y es tan provechoso, bueno, yo soy muy deportista, entonces a mí me qué dio envidia. mucho gusto, pues que sí, o sea, bueno, hago muchas cosas, pero deporte. Me dio mucho gusto vi hace 3 meses a familia, a una prima tiene casi 80 años, pero las personas con las que yo iba en el equipo eran de 70 y tantos. Yo tengo menos, pues yo iba como apoyo y no permiten más que 2 personas. Bueno, yo era una de esas dos, pero me dio mucho gusto ver a mis amigas comparadas con mi prima, cómo el deporte y el hecho de uno estar fuera y que los desayunos o la convivencia con las personas de la edad de uno y los intereses que uno tiene, cómo conservan o sea, de veras, mire, híjole, mi prima se veía muy como, como jorobadita, como enferma, como muy frágil en comparación con las amigas con las que fui, o sea, son señoras que si acaso mi prima les llevará 5 años, que no son tantos, pero las veo ustedes erguidas, muy fuertes, con mucha actitud, o sea, es maravilloso, de veras que a todos los compañeros y compañeras que están en el grupo que no se dejen, o sea, qué padre que estemos en esta clase, pero que no se dejen caer. Yo creo que, híjole, al menos ustedes, digo, si ven en su entorno que no es lo que los derechos humanos, pues son utópicos, pues, porque, o sea, están ahí en papel y está muy padre, pero pues obligados no pueden ser, ¿no? A que los hagan. Pero nosotros mismos, o sea, cuando menos mientras podamos, poder, pues ser felices, ¿no? Hacer lo que nos gusta, ir a algún club de, no sé, de pintura, de dibujo, de canto. Hay muchísimo que hacer y hay del Estado y son gratis aparte. Nomás es buscarlos. Digo, por ejemplo, a los que viven aquí en Guadalajara, la Casa Colomos tiene muchas actividades. Hay muchas escuelas del gobierno del Estado y municipales que ni siquiera nos cobran a nosotros, más por llevar nuestra credencial de INAPAM. Con eso nos dan las clases y es algo maravilloso de veras, no dejarnos caer, pensar en nosotros mismos. Y pues digo, reitero, ¿no? Que estamos aquí aprendiendo de derechos humanos, pero híjole, tenemos que pensar que la persona más importante del mundo somos nosotros. Y ya de ahí, pues digo, ser egoístas y pensar mientras podamos, ¿no? En que podemos ser felices y buscar qué nos hace serlo y pues ver quién nos apoya si es que ya no podemos movernos tanto
para que nos lleven a esos lugares como ese señor que está mencionando el maestro. Sí, maestro, muchas gracias. No, al contrario, y es que ahí viene un detalle y solamente voy a corregir una aseveración. No es ser egoístas, es tener derechos. El hecho de Bueno, sí, cuidarnos a nosotros mismos y sí, a nosotras mismas no es egoísmo, son derechos humanos. Y tenemos el derecho también, en ocasiones, sí, podemos cuidar a nuestros enfermos, a nuestros familiares, pero también merecemos descanso. También merecemos ir a un tema cultural o a caminar o a sacar al perrito o a la perrita. Es decir, tenemos muchos derechos y esos justamente son los que en ocasiones se nos olvida que tenemos y debemos exigirle, tanto al Estado, al gobierno, como a nuestros propios familiares. Ese es el detalle, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que, ¿cómo puedes salir a comer si tienes a tu persona enferma? No lo estoy descuidando, porque si también yo me descuido, yo no lo voy a poder cuidar. Y le voy a dar un servicio muy malo, porque yo voy a estar mal. Entonces, eh, el problema justamente es que no conocemos estos derechos de todos los que tenemos y en ocasiones justamente es lo que nos falta. Conocer, sí, son utópicos, pero más vale conocerlos para en su momento empezar a enseñarles a la gente cómo disfrutar y cómo tener esos derechos, ¿no? Y qué bueno, hay que hacer ejercicio, hay que ir directamente a todos los temas culturales, podemos tener este tipo de cursos. Pues miren, al final de cuentas, este programa del sistema universitario del adulto mayor, pues no es otra cosa también más que un acceso a la cultura que nos permite la Universidad de Guadalajara. Entonces, eh, la verdad es que es una de las mejores iniciativas que tiene la Universidad de Guadalajara para todas las personas adultas mayores, ¿no? Y esto se relaciona justamente con esta ley de derechos de las personas adultas mayores que se publica desde el 2002. Es decir, no es una ley nueva, es una ley que ha existido desde hace más de 20 años y que lo que nos falta pues es justamente conocer un poquito de las características de esta ley para saber exigirle al Estado, ¿no? Incluso no solo es el tema del cuidado, hay muchos beneficios que en ocasiones nos perdemos como alumnos o como profesores o como personas adultas mayores, ¿no? Descuentos en el predial, acceso a algunos festivales culturales, diferentes cosas, que vale la pena ir allá afuera y convivir con las personas, aunque a veces, pues desgraciadamente, no es por tampoco falta de ganas, sino es por inseguridad, a veces lo que nos impide querer salir o ya no sabes lo que va a pasar, pues sí, tenemos estos límites en ocasiones a los derechos humanos, que no, ahí pues es culpa de la situación, sí, social, de seguridad, pero pues más que nada es obligación del Estado, ¿no? Y en primer lugar, partiendo del análisis de esta ley, que la pueden consultar en internet, está gratis y todo, si no, se las comparto yo en el WhatsApp para que la puedan ver. En primer lugar, vamos a definir qué es una persona adulta mayor, porque eso es lo más importante, de ahí tenemos que partir. ¿A qué edad consideran ustedes que se es adulto mayor? Yo digo que a los 60. Muy bien, a ver, tenemos 60. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? No, es que depende, ¿no? Para unos de 60, ¿no? Y luego dicen que para muchas cosas, para más, para pagos y cosas, a los 65, ¿no? Porque dicen hasta que cumpla 65. Pero pues no sé, entre 60 y 65, no sé. Ok, bien, ya tenemos entre 60 y 65. Pues la respuesta correcta, de acuerdo a la ley, son 65 años. No se es adulto mayor
hasta los 65 años. Eso es lo que dice la ley. Entonces, todas aquellas personas que tengan 65 años o más entran dentro de la protección de esta ley, de la ley de adultos mayores, ¿no? Esta ley, al inicio ustedes van a poder ver que los primeros artículos, sobre todo el artículo 3, es donde define muchos elementos, porque ahí habla de geriatría, de gerontología, de integración social, de atención, que es el cuidado integral, de el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. ¿Qué significa la violencia contra las personas adultas mayores? Es una ley muy importante que vamos a ir trabajando el día de hoy y la siguiente semana, sobre todo, para ver en qué consiste esta ley, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, en primer lugar, de esta ley de los adultos mayores? Bueno, tiene tres: reconocer, promover y proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores. Esa es la finalidad de la ley. Para eso existe, para cuidar los derechos humanos de las personas de la tercera edad. ¿Cómo lo va a hacer? Pues si solo fuera la letra, pues ahí se quedaría en papel o bueno, ya hasta en la pantalla del celular o de la computadora, ¿no? Pero la ley crea instituciones que son necesarias para el cuidado de las personas adultas mayores, ¿no? En este caso tenemos el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, pero no es la única. A nivel estatal tenemos también diferentes instituciones. Aquí en el estado de Jalisco, para los que somos de Jalisco, habían escuchado de una autoridad que se llama SALME, SALME. Bueno, esta autoridad, que la pueden ver en ocasiones a veces en las ambulancias, como el nombre, el logo, es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, ahora ya le pusieron también y adicciones, ¿no? Pero bueno, es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Este instituto es el encargado justamente que, eh, que depende de Secretaría de Salud, obviamente, y que tiene la facultad de brindar atención especializada tanto en psicología como psiquiatría en el tema de consulta externa, hospitalización y servicios de urgencia, que incluyen, entre otras cosas, número uno, pues el diagnóstico, ¿no? Lo que hacen todos los doctores y doctoras. Tratamiento, habilitación y rehabilitación de personas usuarias de este servicio, ¿no? También crea programas educativos de salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué me gusta hacer mucho hincapié en el tema de la salud mental? Porque a veces es la salud que dejamos de lado y es una de las más incapacitantes que tenemos. No podemos cuidar a una persona si no estamos bien mental o emocionalmente. ¿En qué sentido lo digo? Pues imagínense que ustedes tienen depresión, que ustedes tienen algún tema en conflicto interno, sentimental o o mental, pues no vamos a poder cuidar a nuestras personas, no importa que físicamente estemos bien. Si yo de aquí o del corazón no estoy bien, no voy a poder cuidar a las personas. Y es la salud que muchas ocasiones dejamos de lado, porque nos cuidamos mucho a veces físicamente y no, yo sí me tomo mis pastillas, mis medicamentos, yo sí me tomo lo demás, pero aquí realmente nos cuidamos nuestros pensamientos. ¿Realmente tenemos una salud mental como personas adultas mayores? Pues es justamente lo más difícil y es justamente en lo que este proyecto brilla. En lo que este proyecto del sistema universitario del adulto mayor brilla es en crear herramientas del cuidado físico, pero sobre todo del cuidado de salud mental. ¿Por qué? Porque nos hace reactivarnos,
nos hace estar conviviendo, nos hace estar al pendiente. Claro, el maestro no deja tareas, es lo bueno, ¿verdad? Pero es muy importante tener un hobby, tener un gusto, algo que nos haga salir en ocasiones del estrés, de la rutina, de lo demás, ¿no? Entonces, los objetivos principales de esta ley los podemos dividir en cinco grandes objetivos. Primero, crear los principios, que son los valores más grandes de una política nacional, es decir, de acciones que tiene que hacer el gobierno para cuidar a las personas adultas mayores. Es decir, es establecer el caminito que debe de seguir el gobierno para la protección de los adultos mayores. Número dos, determinar cuáles son las obligaciones dentro de ese camino que debe de seguir la autoridad para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Y viene un tercer elemento que vamos a ver cómo lo logramos entender porque es un poquito como subjetivo. Promover un envejecimiento digno, activo, saludable y participativo. Son cuatro elementos. ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Un envejecimiento o un crecimiento digno? ¿Qué sería un crecimiento digno? ¿Qué sería digno para ustedes? En todos los sentidos, ¿eh? Social, económico. Por ejemplo, Maestro, pero aquí el asunto es, pues la dignidad ya habló hace rato que depende de dónde estemos, ¿no? Porque ujú, para alguien que no tiene un techo y que le pongan techo y le pongan unas paredes ya es digno. Y para sus alumnos tienen un lugar bastante digno porque tienen todo lo que necesitan. Nomás les faltaba el ventilador. Pero pues no sé, como que tiene que ver también con pues el conocimiento que tengamos de las cosas y qué queramos nosotros mismos para nuestra vida y qué nos ganamos ya, es decir, qué logramos, que sí tenemos, porque bueno, como dijo ahorita la compañerita, todo es, pues está allí, pero ¿de qué me sirve que esté escrito si a nadie obligan a que lo tenga? O sea, yo cómo voy a obligar a mis hijas o a mi familia que me den lo que es digno. Es como muy ingrato porque hay gente muy pobre que, aunque quiera y que la dignidad, pues allí está, necesitan tener una casa donde vivir, alimentos, cuidados, medicamentos, etcétera, pero son tan pobres que no se los pueden ni siquiera hacer llegar. O sea, a lo mejor si nosotros que estamos en la ciudad, bueno, quizá podamos ir y a lo mejor conseguimos algo, ¿no? Si vamos al sector salud, porque no tenemos ISSSTE ni seguro social y bueno, nos pueden atender, pero la gente que vive lejos, ¿cómo? O sea, eso es como muy utópico, se me hace a mí como, como complicado, o sea, lo vuelvo a repetir, ¿no? Hasta donde yo pude en mi vida de antes, poder tener algo para yo tener una vejez digna y hasta dónde no lo hice y entonces ahora lo quiero solicitar, pero ¿quién me lo va a dar? ¿Quién? O sea, ¿a dónde toco? Y le digo, oye, es que Edith, dame, es que estoy viejito y estoy pobre y dame, porque no tengo. O sea, híjole, es complicado, maestro. no, sí, claro, es muy complicado y aquí es donde el gobierno debería entrar justamente para suplir y ayudar a estas partes de la sociedad que necesitan ese apoyo. Es decir, es imposible que yo le pueda exigir a una persona en situación de escasez que utilice todos los elementos que tiene, porque es que no puede. Aquí es donde el gobierno tiene que entrar con diseños de políticas reales que ayuden a la sociedad. Por ejemplo, algo tan sencillo, el transporte público. ¿Es fácil subirse a un camión para una persona adulta mayor? No, no es fácil. Pero mire, ya le hemos ganado poquito, cuando menos ahorita que uno paga con las tarjetas, al menos se paran. Antes veían a un adulto mayor o a una señora con su bebé y no se paraban, se iban de largo.
Entonces, cuando menos digo, ya se ganó eso, pero fácil no es, claro que no. Y hay muy pocos camiones para las personas que traen sillas de ruedas. Son bien poquitos los amarillos. De veras, es complicado todo eso, es escaso. Sí, el gobierno a lo mejor hace su parte, pero pues se necesita que todos la hagan, ¿no? Los camioneros y que la sociedad, yo creo que también ha cambiado, ¿eh? De cuando yo era jovencita ahorita, cuando estaba yo esperando a mis bebés, híjole. Las que se paraban en el camión eran mujeres, los hombres, qué esperanzas, que porque según somos iguales, pues yo no sé de dónde, ¿verdad? Ya los viera pariendo, ya los viera con las cosas que uno vive. Es que es cierto, Qué maestro, buen es cierto. es que es No, sí, cierto. Entonces, Es yo al cierto. menos ahorita ya medio respetan los asientos amarillos. He visto hombres sentados, ¿no? Una vez uno Ay, bromeándole ahí al tranquilo. otro, oye, es que déjalos que está embarazado. O sea, ellos Ay, mismos se bromean, ¿no? Hemos ganado pues sí, poquito, poquito. qué bueno estuvo. ¿no? Y es que es una realidad, ¿eh? Me río porque son los ejemplos que yo le Sí, pongo es cierto. a mis alumnos de que no es lo mismo ser hombre que ser mujer, ¿eh? Yo siempre lo he reconocido y es algo de lo que uno no lo puede, uno sería muy tonto y sería muy ciego si nos pusiéramos en ese sentido, ¿no? Pero justamente son este tipo de victorias, de ganancias, sea pequeñas, medianas o grandes que nos dan una esperanza, una luz al final del túnel, ¿no? De que hemos ido ganando poco a poco cosas, que faltan muchas por hacer, claro que sí, muchísimas. Pero es justamente ir concientizando al gobierno y a la sociedad de este tipo de situaciones que crean violaciones a los derechos de las personas, ¿no? ¿Por qué les hago la pregunta del transporte público? Pues porque imagínense que ustedes quisieran ir a ver una película, una obra de teatro o ir a una biblioteca pública del estado y no necesariamente tiene que ser obligatorio tener vehículo. Al contrario, el gobierno debería poner rutas de transporte para que todas las personas pudiéramos acceder a ese tipo de servicios sin necesidad de ir en vehículo particular. Ya somos muchísimos vehículos aquí en Guadalajara. Este, pero pues si no me presta un vehículo de transporte público al que yo me pueda subir sin tener que hacer un montón de malabares y esperar a que el camionero sea humanamente razonable para permitir que yo me suba, pues Espérese, que pase, adelante, perdón. que pase, aunque sea, digo, porque hay colonias en donde pasan cada hora, cada media hora, cada 40 minutos. No, pues, ¿cómo? ¿Sí? Aquí ni camiones, o sea, aquí estuvieron escasos los camiones en Sonora porque fue la pandemia y fueron quitando rutas. Y después, ahorita empezaron otra vez a traer rutas de camiones, pero sí estuvo muy feo. Y es justamente ahí sí es por culpa del gobierno. ¿Por Sí. qué? Porque si yo sé que en esa colonia pasa cada hora un camión, pues entonces el camión siempre va a ir lleno en primer lugar también, porque Sí, toda la gente va a estar esperando un solo camión cada hora. No se va, Entonces, sí a- está se va cañón. lleno. Sí, sí, y Sí. además también, pues yo esperaría que por lo menos en Sonora los camiones tuvieran aire acondicionado, porque aquí no, también ya, hombre, no, al principio funcionaba y después ya no funcionaron, ¿no? Aquí hace mucho calor, mucho claro. calor. Entonces, pues es parte justamente de lo que el gobierno debe de hacer para respetar los derechos de las personas. ¿En qué se está equivocando el gobierno? En, la- En, eh, en los camiones. ¿Por qué no comprar camiones a nivel de piso? ¿Por qué comprarlos tan altos? Mejor compra camiones más bajitos y que la gente no tenga que subir tantas escaleras o invierte en camiones que tengan amortiguadores que bajen el nivel para que no tengas que tener unas rampas horribles de discapacitados y tener la pobre persona con discapacidad tener que esperar a que baje la rampa de discapacitados, que le abran la rampa de discapacitados, cuando en otros países, en muchos países, el camión se acerca a la banqueta, baja poquito el camión y sube la persona en silla de ruedas. Sí, está Aquí es culpa del gobierno.
Somos países tercermundistas, no cabe duda. Claro, No vamos a progresar, vamos a estar Sí, igual. pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a exigirle justamente esto al gobierno, ¿a través de qué? De saber cuáles son mis derechos. Porque si yo no sé cuáles son mis derechos, entonces, ¿qué le voy a pelear? ¿Qué le voy a exigir? Primero hay que saber mi abanico de derechos y una vez que lo sepa, aprender cómo exigirlos. Aprender, Maestro, pero también aquí no se preocupan tanto por eso, como que les da por invertir en otras cosas que como que no, o es, sea, no toman en cuenta a las personas, no toman en cuenta otras cosas y como roban tanto dinero, de veras que a los intereses de cada presidente municipal, no, pues ya las canijo. Oye, dinero. maestro, ¿y cómo es que los tenemos que enfrentar o qué? Porque, pues sí, si sabemos ya nuestros derechos, vamos a las juntas públicas que hace el gobierno y ahí les decimos, oye, es que estás fallando en esto y en esto. O sea, es que, híjole, para que hagan algo necesita uno hacer mucha presión, uno como ciudadano, porque como dijo la compañerita, a los intereses que tienen con empresas o con personas que tienen mucho dinero, a esos rápidos los mueven, a esos rápidos les hacen caso. En Guadalajara se hacen socavones por lo viejo que están las tuberías y bueno, si la colonia es alejada de las zonas ricas, se tardan años en arreglar los socavones. Y donde hay una colonia de gente pudiente, bueno, rapidísimo arreglan todo. Entonces Es digo, pues, cierto, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo le hacemos para que nos escuchen? que Hay nos pele, maestro. dos sociedades aquí en Guadalajara, la de la calzada para arriba y la de la calzada para abajo. O es sea, como es nuestra muralla, ¿no? La calzada, sobre todo desde que pusieron el macrobús. sí, Pero sí, bueno, justamente hay muchas herramientas que podemos tener. La más importante es el amparo, ¿no? Es un juicio especial para proteger derechos humanos que se presenta ante los tribunales federales, que en este caso, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, están en Zapopan, en el periférico, por donde está el estadio de las Chivas, ahí están los tribunales. Pero internamente, en cada municipio, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, la que Ciudad Obregón, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, los ayuntamientos tienen formas específicas internas donde nosotros podemos ir a exigirles y a pedir que repavimenten una calle, que recolecten basura. Por ejemplo, si viven en Guadalajara y Zapopan, hay algo, ¿han escuchado de lo que se llama, de lo que es el WhatsApp, con lo que se comunica ya toda la gente? sí, maestro, pero eso no es Sí, cierto. A nosotros ya hace más de un año que nos lo dieron y nunca cumplen con lo que se necesita. Así está la calle llena de baches. Tiene más de 2 años así. Y vienen y, no sé, tapan unos baches, pero dejaron la mitad sin tapar. Y luego, pues, ¿qué es eso? Sí, No hacen caso, aunque sea de WhatsApp. Ya nos lo pues dieron. Y también aquí que hay, para aquí hay parches y se desbarata. Luego ponen mi pavimento. sí, y fíjense, no, más que el número de WhatsApp, lo que les quiero compartir de Guadalajara y Zapopan es que tienen algo que se llama WhatsApp con G. Ya ven Ah, que ok. WhatsApp es con Sí, W. sí. Ah, Ajá. crearon como una pequeña aplicación dentro del WhatsApp donde uno puede Oh. poner como ciertas quejas y quedan registradas. sí, Y ahí uno manda su queja. Muchas Ah, veces, está padre. desgraciadamente, pues no nos hacen caso, ¿no? En el caso de los baches aquí afuera de mi casa, su casa, eh, parece campo minado. Más se tarda uno en salir que a veces ya está el bache adelante. Ay, qué horror. Pero, por ejemplo, también pueden hacer una solicitud de bacheo. Lo firman, lo hacen dirigido a la presidenta o presidente municipal, lo firman varios vecinos, es decir, no solamente una persona, sino varios vecinos, y llevan su solicitud en físico al ayuntamiento de Guadalajara o de Zapopan
o de Ciudad Obregón. Esto es en general, ¿no? Es algo que está en el artículo 8 de la Constitución, se llama derecho de petición. Todos Maestro, podemos ¿me pedir. permite? Sí, adelante. Este, nosotros tenemos una junta de colonos. Ujú. Tenemos un presidente, un representante. A él acudimos cuando tenemos que un bache, que la luz, que X cosa, y él inmediatamente va a la presidencia, hace las peticiones que nosotros le estamos diciendo, y bendito sea Dios, hemos tenido muy buena respuesta. Entonces, ahí uno solito, pues no puede hacer nada, maestro, ni caso le hace. Pero como comité de vecinos y teniendo una persona responsable y que sí le guste hacer las cosas, se pueden conseguir muchísimas cosas, porque aquí lo hemos visto. Nuestro presidente, por ejemplo, consiguió que una calle que estaba toda llena de baches se le pusiera pavimento hidráulico, tenemos lámparas solares y aparte de eso, hay campañas que van a ir a tal jardincito, si quieren conseguir su bastoncito para su carro, para estacionarse donde quieran, ahí se lo dan. Van a ir a tal lado a vacunar, o sea que él está Eh, constantemente. co- compañerita, ¿puedo intervenir? Gloria, ¿de dónde Sí, eres tú? sí, Sí, sabe que tienen la gran ventaja de que están unidos como colonos, porque si uno solo hace las cosas no le hacen caso. Y como ustedes están exactamente. unidos, sí les oyen. Qué bueno, felicidades. No, sí, y es que nuestro presidente es una persona muy dinámica, muy activa, y cualquier cosa que sabe que nos puede beneficiar, inmediatamente nos avisa y a veces anda casa por casa dándonos avisos o diciendo, nos vamos a reunir para esto, y pues la mayoría vamos, porque ya hemos visto que nos ha servido estar unidos, ¿sí? Ojalá que pudieran hacerlo en otros lados. ¿Y de dónde es usted, Gloria? Nosotros vivimos en el barrio de San Isidro Blatos. Nosotros somos un fraccionamiento muy pequeño que tiene 40 casas nada más. Ujú. Estamos rodeados de lugares medio delicados, talpita, balcones de oblatos, etcétera. Pero aquí nos hemos unido, gracias a Dios, y estamos tranquilos en cierta forma porque todos nos cuidamos. Una vez se les ocurrió que trajéramos silbatos por si veíamos algo que fuera a ser peligroso, pitáramos y ya todos salimos con el pitadero. Bueno, se les han ocurrido muy buenas ideas, pero más que nada es que sí he visto que sí hay unión. Y gracias a Dios y a nuestro presidente, señor Arturo, bueno, en mi pelo personal estoy muy contenta, no sé los demás vecinos qué opinen. No, y creo que es justamente algo de lo que hablamos de la corresponsabilidad en clases pasadas, ¿no? Porque muchas veces culpamos al gobierno y ya no, nos remodelaron la calle, ¿no? O una parada del camión. Y nosotros a veces como ciudadanos y ciudadanas somos las que lo rayamos, cambian los camiones y ya están rayando las butacas. Entonces, pues también tenemos una corresponsabilidad del cuidado justamente de esto. Y ese es parte del cuidado. ¿Por qué? Porque el derecho al cuidado no solamente es cuidarte a ti mismo, es saber que te pueden cuidar, no solamente en lo físico. La seguridad es una parte esencial del cuidado. Y si con nuestros vecinos y vecinas nos organizamos, nos vamos a cuidar entre nosotros mismos y vamos a convertirnos en una fuerza que le pueda exigir al gobierno hacer y cambiar las cosas. Por eso son muy importantes las uniones vecinales, las juntas de condóminos o los representantes de las colonias para exigirle al gobierno, porque como bien lo dijeron, uno solo pues a nadie nos hacen caso, a nadie nos pelan. Pero si ya vamos 20, si ya vamos 50 de la colonia, ahora sí nos van a escuchar. ¿Qué pasó estos días? A los agricultores nadie les hacía caso en el tema del precio del maíz y hasta que se unieron y nos taparon todas las ciudades del país, volteamos a ver a la gente del campo. ¿Qué sucede, por ejemplo, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer? No salimos a festejar al Día de la Mujer.
todas las muchachas, todas las jóvenes que salen el 8M, el 8 de marzo, y que sí, podemos debatir aquí si hacen destrozos o no hacen destrozos, pero la realidad es que salen a exigir que no las violen, que no las desaparezcan, que puedan ir caminando por la calle sin miedo a que les vaya a pasar algo. No, por eso, desgraciadamente, no han encontrado otra manera de exigir las cosas, porque no es que lo hagamos por gusto. Yo no destrozo por gusto, destrozo por frustración, por enojo, por hartazgo de que tengo miedo de salir a la calle. Yo salgo a gritar por eso. Entonces, la sociedad, cuando el gobierno ya no nos responda, nos vamos a hartar. Y es cuando el gobierno va a saber lo que es bueno también con las personas adultas mayores, porque no se nos deben de olvidar. O las personas que necesitan un derecho al cuidado, no solamente los adultos mayores. Y es muy importante justamente por eso que evitemos justamente este tipo de cosas. Y la propia ley de adultos mayores nos va a ayudar en primer término, a saber de qué cuidarnos, porque no solamente es cuidarnos el saber comer, es también evitar las violencias que se nos generan a nosotros mismos. Y les platico, esta ley en el artículo 3 bis, que luego agregan artículos que se llaman así, define los tipos de violencias. No, no todas las clases voy a estar artículo por artículo, ¿eh? Les voy a platicar como de los más importantes. Y tenemos 6 tipos de violencia en contra de las personas adultas mayores, en general en contra de todas las personas. Número 1, la violencia psicológica. Es cualquier cosa, cualquier acción que hacen otras personas que nos ataca nuestra tranquilidad. Por ejemplo, la ley del hielo de nuestros hijos o de nuestras hijas, que no nos hablen, el abandono, los insultos, las humillaciones, la devaluación de la persona, la indiferencia, el ignorar a las personas. Esa es la violencia psicológica, obviamente nos causa mucho daño. La violencia física es cualquier daño que causes físicamente, obviamente, a otra persona, ¿no? Un golpe, un empujón, algo con arma, cualquier violencia que me implique un daño físico sería violencia física, ¿no? Tendríamos también la violencia patrimonial, que sería la disminución del patrimonio de la persona. Por ejemplo, ¿qué sucedería si una persona, que esto no debe de ser así, ustedes, mientras tengan la capacidad mental y no sean dictaminados como incapaces por un juez, ustedes deben de tener el control sobre sus cuentas bancarias, sobre su dinero, sobre su patrimonio de casas? Ustedes son dueñas y dueños de su patrimonio y ustedes deben de poder manejarlo, cuidarlo o gastarlo en viajes y en todo lo que ustedes se quieran comprar porque es suyo. Cualquier intento de los familiares de decir, yo te lo administro, no te preocupes, yo te voy a dar dinero porque no gastas tanto. No, eso es violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque disminuyen ese patrimonio que tienen ustedes y que, lo repito, si no tienen un tema psicológico que esté dictaminado por un juez, no pueden quitarles el control de su patrimonio. Ustedes pueden hacer lo que quieran con ese patrimonio, hasta regalar la casa en donde viven, ustedes lo pueden hacer y no le tienen por qué rendir cuentas a nadie. Si son católicos y católicas, pues le rendimos cuentas a Dios, nada más. Pero de ahí en Maestro, más, a nadie. Adelante. sobre ese tema, en Netflix está 27 días. Está muy interesante, es una película, habla de 27 días sobre el tema de la violencia patrimonial. Película 27 días, aquí lo estoy anotando, ¿eh? Yo aprendo a Eh, veces más de lo que ustedes me dicen de lo que pero yo... ¿dónde se puede ver? En qué plataforma? ¿No se llama 27 noches? No, 27 días.
Ah, caray. Me- No, Es una señora mayor que la meten al manicomio. como que no se oye muy bien la señora. Bueno, dice aquí un pequeño resumen. La película sigue la historia de Marta Hoffman, una mujer excéntrica y con una gran fortuna que es internada en una clínica psiquiátrica por sus propias hijas. Ay, qué feo. Dice que Ujú. está en Netflix. ¿En Netflix está? Ah, ok, la veré. Ajá. A mí me parece como 27 noches, pero también creo que está como 27 días. Y habla de la violencia patrimonial. Muchísimas gracias por esa película, ya la tengo aquí anotada para verla. Cara. Entonces, eh, este tipo de violencia, pues es algo que nosotros podemos denunciar porque es una violencia que se nos provoca a nosotros, ¿no? Y la otra que es la económica, que es muy similar, es sobre todo ya no sobre el patrimonio que tengo, sino sobre los ingresos que yo puedo tener, ¿no? Por ejemplo, ojalá afortunadamente tengan el tema de la beca del bienestar, pues imagínense que un hijo o una hija les controle esa tarjeta. No, no, mamá, no te preocupes, yo voy a manejarte esa cuenta, yo te voy a manejar ese dinero que te va ingresando y yo lo voy a ir dividiendo o invirtiendo. Ah, esa es violencia económica, es el control excesivo o el control que se ejerce sobre los ingresos y percepciones de las personas, ¿no? También puede darse que en el trabajo la gente luego quiera controlar los ingresos que no, mira, mejor deposítalo en una cuenta de ahorro en vez de que caiga directamente, ¿no? No, pues a estas alturas, maestro, ya siendo uno mayor de edad, dice, no, prefiere uno gozar y comprar lo que se le dé a uno la gana, no estar ahorrando para qué o para quién. Sí, Dice, es que es justamente eso, es que ya uno debe de, bueno, siempre siendo ya mayor de edad, pues uno debería poder decidir en qué gastar o qué no gastar y qué feo es y que es una violencia. Afortunadamente ahí sí, ya hay una ley que lo prohíbe, porque antes pues era lo común, ¿no? Ya, no, sí, hijo, no, o sí, hija, no te preocupes. Y eso es violencia económica. ay, qué feo, ¿eh? Sí, hay muchas veces. Sí, sí, más de lo que quisiéramos admitir, hay muchísima violencia patrimonial y económica. Yo creo que son de las dos más graves e invisibles que tenemos. Y luego vendría ya una que es mucho más complicada, que es mucho más ya grave, que nos vamos al ámbito de temas de abuso, de temas de violación, que sería pues a lo que no queremos llegar nadie, ¿no? Que sería este tipo de violencia física que va todavía con el tema de la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, tenemos estos 6 tipos de violencias que pues cualquiera que sea está prohibida y son delitos que se cometen en contra de las personas adultas mayores y que nosotros podemos ir a denunciar a nuestros propios familiares por este tipo de situaciones. Y luego ya en el siguiente artículo de la ley de personas adultas mayores, viene el tema de los principios, los grandes valores que debe de tener el cuidado de las personas. En primer lugar, y creo que es de los más importantes, es el de la autonomía y autorrealización. Son dos en uno. La autonomía es la libertad individual de cada una y de cada uno de ustedes para tomar sus propias decisiones. No necesitan de los demás para tomar sus propias decisiones cuando, les repito, no hay un dictamen de un juez que les diga que necesitan un tutor o una tutora. Ustedes son libres de tomar esas decisiones y la salud y el cuidado siempre debe de ser aceptando yo ese cuidado. No me pueden imponer un cuidado que yo no lo quiera tener. Tal vez yo esté enferma o enfermo de una enfermedad terminal.
Pongamos el cáncer, porque es el que más genera reacciones con el tratamiento. Yo tengo la libertad de decidir si quiero o no tomar esas quimioterapias. ¿Por qué? Porque las quimioterapias son muy complicadas, son muy duras y merman mucho la salud de las personas. Entonces, tal vez mi familia quiera que yo las tome, pero no me puede obligar. Yo tengo una libertad de tomar ese tipo de decisiones médicas, que son el cuidado de nosotros y de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las personas, no importa la edad, esto es un principio general, logren la autorrealización, logren realizar los sueños y las metas que cada uno y cada una de nosotros tengamos. Eso es algo de lo más importante y es algo que pareciera que en la etapa de adultez se nos olvida, la autorrealización. Siempre debemos tener algo por lo que buscar realizarnos, desde cosas muy pequeñas hasta seguir soñando a lo grande, siempre, siempre. Puede ser desde lo que quiero desayunar hasta lo que quiero viajar o quiero conocer o quiero ir a ver una película o quiero ir a ver cualquier tipo de tema, ¿no? Bueno, los que son de aquí de Guadalajara ubicarán bueno, de la zona metropolitana ubicarán el expiatorio, por ejemplo, este templo que tenemos aquí gótico en la ciudad de Guadalajara. Si me preguntan a mí, es más bonito que la Catedral de Guadalajara a mí. Si les gusta más la Catedral de Guadalajara, pues cada quien, ¿no? Pero en el expiatorio, si no me equivoco, los viernes y los sábados hay un grupo de personas adultas que bailan danzón y es un grupo que se organizó entre las propias personas y que fomenta una realización física de las personas que quieran ir ahí a bailar de manera libre y conviviendo entre las personas que están ahí, ¿no? Dentro de nuestras colonias, esto también es muy importante que fomentemos grupos de apoyo o grupos de cuidado. Puede ser desde grupos, un club de lectura, pongámonos de acuerdo y leamos un libro entre varios vecinos o vecinas, pongámonos de acuerdo y en las tardes salgamos a platicar, saquemos las sillas, retomemos esas costumbres que dejamos ir de conocer a nuestros vecinos, de ir a convivir con las vecinas, con los vecinos. Eso es autocuidado, eso es autorrealización, no quedarnos en las casas. ¿Por qué? Porque necesitamos que nosotros volvamos a sentirnos que somos los dueños de la vía pública. Nosotros somos los dueños de la calle. Nosotros somos los dueños de nuestros derechos. Entonces, tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque el segundo principio es la participación. La participación es la obligación que tiene el gobierno de tomarnos en cuenta, de no tomar las decisiones simplemente porque se les da la gana, sino porque consenso, pregunto y vuelvo a repreguntar qué consideran que es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar en cuenta a todos los sectores de la población para cualquier tipo de decisión que yo pueda tener. La tercera es la equidad. Todos los servicios y el trato que yo reciba por parte de las autoridades debe de ser en igualdad de condiciones. Debe ser necesario para satisfacer las necesidades de las personas. Aquí les quiero hacer un hincapié. ¿Ustedes qué entienden por igualdad? Pues que seamos iguales ante la ley, pero en realidad eso tampoco, no, eso más bien es la equidad, porque eh, veía yo como de manera gráfica un dibujo donde ponían igualdad y le daban un banquito para poder ver de- en una cerca, pero el chaparrito no podía, entonces, porque la igualdad era, las bancas eran del mismo tamaño donde se paraban, seguía sin ver.
Entonces la equidad es la que sí valía porque en la equidad le daban al chaparrito una banca más alta y de esa manera podía ver a través de la cerca. Entonces, bueno, aquí como que más bien es la equidad, ¿no? Que la igualdad. Muy bien. Entonces, les voy a compartir, a ver si lo puedo abrir rápido. Denme un segundo. ¿Pueden ver la imagen que les estoy compartiendo? Sí, desigualdad, igualdad, equidad, justicia. Muy bien. Y es justamente el ejemplo que nos daba la compañera. La desigualdad es lo natural, porque todos no somos iguales. Hay veces que necesitamos lentes, hay veces que no necesitamos lentes, hay personas que somos llenitos, hay personas que son flaquitas, hay personas altas, hay personas bajas. Eso es desigualdad porque es pues, lo normal, porque cada persona somos diferentes. La igualdad, como muy bien lo dijo su compañera, es darle lo mismo a todos. Es decir, si yo le doy una escalera de 3 niveles, a la otra persona le doy la misma escalera. Pero ¿qué sucede si la persona mide 1,80 contra una persona de 1,60? Pues son 20 centímetros de diferencia. No, no le podemos dar lo mismo a las dos personas porque lo único que provocaríamos es que la persona alta siga estando por encima y provocaríamos una desigualdad. Lo que se busca, el siguiente paso es la equidad, darle las herramientas individuales dependiendo de las necesidades de las personas. ¿Por qué? Pues un ejemplo muy sencillo. Bueno, yo antes utilizaba lentes, ¿no? Tuve la fortuna de poder hacerme mi cirugía, pero ya llevaba utilizando lentes más de 10 años, ¿no? A veces los extraño porque se secan mucho los ojos con esto, pero no va a ser lo mismo los lentes que yo tengo a los lentes que puede tener mi esposa o mi hermano. Entonces, imagínense que a todos nos dan los mismos lentes. ¿Podríamos ver bien? No, Pues no, claro que no. son diferentes necesidades, ¿no? Del ojo, cada quien tiene sus Eh, enfermedades, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es analizar esas diferencias que tenemos en los ojos, en lo físico, para que nos den las herramientas necesarias para justamente mejorar o llegar al mismo nivel. Pero luego tenemos que llegar a un concepto mucho mejor, más allá, porque cuando hablamos de equidad, solamente estamos dando herramientas, no estamos corrigiendo el problema. Por ejemplo, en un tema de discapacidad, la discapacidad no es una diferencia física solamente, es decir, sí. Hay personas en sillas de ruedas, hay personas con ceguera, hay personas con sordera, hay personas sordomudas. Eso no los hace discapacitados. Lo que los hace discapacitados son la falta de herramientas en la vida real. ¿A qué me refiero con esto? Una persona ciega puede estudiar derecho, puede convertirse en abogada o abogado. Sí, Sí. Sí, y si yo siendo maestro les dijera, a ver, compañeros y compañeras, van a comprar este libro y lo van a leer y de ahí vamos a hacer, o de ahí se va a basar toda la materia. ¿Qué es lo que hace que la persona se vuelva discapacitada? ¿Su condición física, que es ciego, o que el libro no esté en braille? en braille. En braille que nos pone. Braille. Exactamente. Entonces, la discapacidad es esa diferencia física más una limitante social. Porque cuando yo sumo las dos,
Ajá, ya se vuelve una discapacidad. Si yo le doy el libro en braille a esa persona, va a aprender igual que cualquier otra persona del salón ajá. Ajá. y no va a tener una discapacidad, va a poder leer porque gracias a estos avances ya tenemos una justicia, porque yo ya modifiqué esa diferencia social. Y lo que tenemos que lograr con los derechos humanos es la justicia. Yo siempre les pongo un ejemplo que les da mucha risa a mis estudiantes de la carrera. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ir al centro universitario allá a Belénes y conocerlo. Están muy bonitas las instalaciones. Pero hay algo que me da que me provoca risa y al mismo tiempo digo que es algo que tenemos que mejorar. Afortunadamente tenemos elevadores ahí en la escuela de derecho. Entonces, el tener una silla de ruedas ya no me impide llegar a un salón. Pero imagínense que nosotros estemos en sillas de ruedas y nos digan, ah, su salón es el número 30, está en el tercer piso. Yo con un Ajá. elevador puedo llegar al tercer piso y voy a saber cuál es el aula número 30. Pero, ¿qué sucede con una persona ciega? ¿Va a poder subir al tercer piso? Sí, Pues, con no. elevador, con el elevador. Sí, sí puedes. Ah, perfecto. Pero con el sentido de la vista, ¿sabe cuál es el aula 30? No. No, No. no. ¿Qué necesitaría? No es el tema de apoyo, ¿eh? Porque obviamente podemos pedirle a alguien que nos diga cuál es el salón número 30. Pero si yo sé que las personas con ceguera pueden leer, ¿qué tendrían que tener los salones? Ah, caray. ¿O Algo en cómo? braille. Algo Primero, si yo puedo ver, ¿cómo sé que es el salón 30? Por el número. Muy Sí. bien, perfecto. Entonces, si yo soy una persona que tengo ceguera, ¿qué necesito para saber que es el aula, el salón 30? Le tienen que Un poner letrero en algo para. braille. Sí, en braille, ¿no? Exactamente, en braille. Entonces, la persona tendría que poder sentir el número para saber que está en el salón número 30, ¿verdad? Ese es un tema de dignidad, del cuidado de las personas. Pero tenemos un grave problema. ¿A qué nivel? Y esto es una práctica siempre muy interesante que hago con todos. ¿Se han fijado a qué nivel tenemos los apagadores de la luz? Caray. Pero pues todos son muy diferentes. Nivel Pero de un metro. Mm, pero no ¿saben eh, por qué se pone normalmente a ese nivel? Porque se fijan en una normalidad en las estaturas de las personas. Muy bien. sí, porque, sí, o sea, los mexicanos somos bien chaparritos, por eso también todo lo tienen que hacer de acuerdo ¿no? Chiquitas, ¿verdad? Muy bien, Pues sí. pero ¿no se han fijado que el apagador normalmente está al nivel que levanto mi mano? Sí. Sí. Ah, es justamente por un tema de la normalidad, de que yo busco el apagador o es más fácil buscarlo levantando mi mano, ¿no? Y ya lo apago o lo prendo. Ujú. Pues sí. Entonces, una persona ciega, el número en braille, ¿dónde lo colocarían ustedes? ¿A qué nivel? Del apagador. Como igual, que sí. Muy bien, tendremos que poner pues a un nivel donde la persona de manera natural pueda buscar el número, ¿verdad? Ujú. Sí. Pues resulta que en muchas universidades o en la mayoría ponen el letrero arriba ¿Qué? del aula a Salón 30 y ponen el letrero ahí arriba para que la gente que podamos verlo de manera natural volteemos a ver ese número, porque es lo natural. Pero lo ideal también es que le pongan el número en braille al nivel del Ah, braille. ¿Por pues qué? sí que si está uno chaparro de los ciegos así, no van a poder. O Sí, sí, imagínense cómo se vería una persona con el bastón y con el brazo así, buscando la ay, persona. lo están haciendo batallar. Exacto. Entonces, el problema es justamente que
estas situaciones son las que violan nuestro derecho al cuidado, nuestro derecho a la igualdad. Lo que significa la igualdad es que el gobierno nos dé las herramientas necesarias que me ayuden a mejorar mi vida. Y ahí el estudio que tiene que hacer el gobierno es individual para cada uno y cada una de nosotras. No va a ser lo mismo nunca yo que mi hermano, que mi hermana. Cada uno somos diferentes. Entonces, este principio de igualdad es el que me va a ayudar a que yo sepa qué irle pidiendo al gobierno, qué irle diciendo al gobierno qué es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque de ahí nace justamente la equidad. Yo lo que tengo que buscar es la equidad. Dame las herramientas no iguales para todos, sino en base a las características de mi persona o también de mi colonia. Porque ¿qué pasaría si en mi colonia, que luego en esta ciudad no sucede, ¿verdad? Lo estoy diciendo sarcásticamente en todo el país, pues las banquetas a veces ni siquiera son lo suficientemente grandes para una silla de ruedas. O casi casi ya tengo que estar diseñando sillas de ruedas extremas, casi con llantas de tráiler, porque a veces las banquetas están peor que las calles. Ey, Entonces, ese tipo de cosas es la que tenemos que analizar desde la equidad. Ver qué necesidades tengo y irlas cumpliendo para cuidarme a mí mismo y que el gobierno también me dé las herramientas políticas o económicas o de apoyo que necesito en ese momento específico de mi vida. Por ejemplo, ahorita con el tema de las inundaciones en Veracruz, en Poza Rica, pues las necesidades son muy diferentes a las necesidades de Guadalajara o de Ciudad Obregón o de Nayarit o de cualquier estado, ¿no? La equidad significa que el Estado va a tener que en este momento poner más esfuerzo en esas ciudades, en esos pueblos que sufrieron esas inundaciones a tapar baches. Allí el gobierno tiene que permitir volver a una vida normal a esas personas, porque esas necesitan más apoyo en ese momento. Sucede lo mismo con el cuidado, con la salud. El Estado me debe de analizar individualmente a mí para yo saber qué es lo que le voy a exigir y qué es lo que le voy a pedir a el gobierno, ¿no? Luego vendría lo de la corresponsabilidad, que ya lo vimos, es compartir esa responsabilidad del cuidado entre familia, sociedad y gobierno. Nosotros todos también podemos llegar a ser responsables de ayudar a que la gente se cuide de mejor manera, a ayudarles, a enseñarles a través de la organización, por ejemplo, que nos platicaban de cómo nos vamos organizando en nuestros vecinos, nuestras vecinas, etcétera, etcétera. Tenemos un tema de atención preferente, este es muy importante. Es la obligación de todas las instituciones de crear programas especiales y que permitan la participación de los adultos mayores, ¿no? No es lo mismo que yo esté yendo a una recaudadora y formarme teniendo 32 años a que fuera una persona de 65 años o una persona en silla de ruedas. Hay que crear políticas también que apoyen la atención primordial a personas con una diferencia, en este caso del tema de la adultez o con una discapacidad, ¿no? No es preferencia, es equidad. Aunque se llame atención preferente, es equidad. ¿Por qué? Porque busca garantizar los derechos de las personas. Y la otra significa, o la última característica, es la igualdad sustantiva. Este es un concepto muy de moda en derechos humanos. Igualdad sustantiva, que significa que el derecho de que el goce, perdón, de los derechos humanos es igual y debe de ser igual para todas y para todos. ¿Qué significa esto? O este concepto. Muy sencillo. No importa tu color de piel, no importa tu religión, no importa tu edad, no importa tu economía, no importa tu nombre, no importa tu familiar o tu familia, tu apellido, todos y cada uno de nosotras y de nosotros tenemos el mismo derecho a
atención médica, atención del cuidado, a la protección de los derechos humanos. Todos y cada uno de nosotras y de nosotros tenemos un derecho igualitario para acceder a esto, ¿no? Entonces, estos 6 principios son los que rigen todo, todo lo que debería ser lo ideal de los derechos humanos en materia de derecho al cuidado, ¿no? Obviamente, como bien lo dijimos al inicio, pues la realidad es otra cosa, pero no nos vamos a desanimar. Yo los voy a seguir insistiendo en estos derechos humanos, les voy a seguir tratando de compartir estas ganas que me gustan de este tema, pero vamos a ir analizándolo la siguiente clase ya puntos específicos de la ley, algunas instituciones, vamos a platicar qué hace el DIF, qué hace el Teletón, porque pues las conocemos en muchos lugares, pero tal vez no sabemos qué es lo que se encargan en temas de adultos mayores, ¿no? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. La siguiente clase igual nos vemos en la misma hora, en el mismo canal, y muchas gracias por participar. Quiero que esto sea ida y vuelta. Interrúmpanme las veces que quieran, yo no tengo ningún problema. Eh, Maestro, Mande, adelante. lo voy a interrumpir, perdón. Usted dice que exijamos al gobierno nuestros derechos, pero ¿a través de quién se hacen las peticiones? Aquí vamos a analizar los diferentes lugares. Por ejemplo, Ah, si es un tema de lo que platicábamos de los baches, es al ayuntamiento donde yo vivo, al municipio. ok. Si es Ujú. un tema de seguridad, es dependiendo de los elementos. Si es un tema de Ah, salud, ok. por ejemplo, sería al IMSS o al ISSSTE en caso de tener el Sí, seguro, o a Secretaría de Salud, a Secretaría de Salubridad. Por ejemplo, si un vecino o una vecina tiene mucha basura afuera, es al municipio para que vayan y recojan esa basura. Hay reglamentos, incluso los que vivan aquí en Guadalajara y Zapopan, no sé si sí. los otros municipios, ¿sabían que hay un reglamento de ruido? Mm, no, Pues hay un reglamento que lo podemos platicar en la siguiente clase, que ok. es para vecinos ruidosos y pueden Qué llamar a la bueno. policía para que venga y les pida que Ay, por favor paguen. no es cierto, maestro, aquí no se da. Aquí es pura, si los que están haciendo ruido se mochan el dinero con los policías que, ay, no, es un relajo. Hasta las 3 de la mañana. Aquí ustedes cuando marquen, no tienen que marcar más o menos sé la dinámica, pero les prometo que la voy a investigar. No marquen al 911, ¿eh? No es una emergencia. Marquen o busquen los números directamente de la policía del municipio, es decir, la policía de Guadalajara o de Zapopan. Pongan su reporte y ustedes anoten en una hoja el número de reporte. Eso es muy Ujú. importante. ¿Por qué? Porque si no atienden el número de reporte, ustedes ya pueden ir a quejarse de esos policías, porque Ah, ok. dieron ese reporte. Entonces, ustedes, Oh. importante va a ser que anoten su número de reporte, el nombre de quienes los atendieron en el teléfono, para que ustedes tengan ahí y puedan decirle, si no fueron a atender esa queja, ustedes puedan poner una queja contra esos servidores públicos. Oye, yo hablé el día de ayer y mis vecinos estuvieron con una fiesta desde las 10 de la noche. Puse mi queja y volví a llamar y volví a poner otra queja. Nunca llegó nadie. Entonces, ustedes con eso hay algo que se llaman, en materia administrativa, se llaman órganos internos de control, así se llaman, o contralorías. La pueden encontrar como los dos. Ok. Ustedes pueden ir con ese reporte y presentar una queja en contra de esos funcionarios públicos y les inician una investigación que puede llegar hasta la suspensión de su trabajo. ¿Por qué? Mm. Porque no dieron el servicio público de manera correcta. Esa es una manera muy eficiente de hacerlo. Se llaman órganos internos de control. Si quieren, la siguiente clase les platico un poquito de todo esto de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y que le podemos exigir a la autoridad en materia administrativa.
Ok. Entonces, Está muy bien eso, ¿eh? podemos, lo que hay que hacer es analizar ante quién debemos hacer esa queja o esa solicitud. Entonces, lo Sí. primero es saber cuál es mi problema que tengo. Por ejemplo, si es de salud, si es de basura, si es de seguridad, de ruido, de lo que sea, y ya investigar ante qué autoridad es a quien vamos a ir a solicitarle la ayuda o a quejarnos. Porque es muy Ah, muy bien. importante que sepan ante quién nos vamos a Dirigir. ¿no? Ah, está muy bien eso. Muy bien, maestro. Así lo hacemos. Maestro, La muchas próxima clase gracias. aquí lo Denme vemos. nomás un segundo. ¿No lista? No, no. No, no nombra. Dice No se que preocupen con el video que tomo de aquí, porque me mandan el video en un formato completo, es decir, nos graban durante toda la sesión, y con eso de ahí empiezo a tomar lista para el tema Maestro, de clases. pero yo no aparezco con nombre, aparezco con, con mi celular. No pasa nada. Ya en su momento, la siguiente clase les pido el nombre completo a cada una y a cada uno y ya con el video pues me doy cuenta. Además sé quiénes están aquí participando y quiénes están aquí conmigo. Entonces por ese lado ni se preocupen. No, no hay tema. Tampoco va a haber examen, ¿verdad? Entonces tampoco se preocupen y no se estresen por eso. Y entonces, antes de la siguiente clase, del siguiente viernes, justamente tengo una reunión con el director, con el doctor Durán, para platicar un poco de lo de esta materia, ¿no? Entonces, pues ya voy a saber muchas más cosas y vamos a seguir haciendo esta gran dinámica que tenemos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por conectarse, por aguantarme estas 2 horas y por estar todas y todos atentos. De verdad estoy disfrutando muchísimo estas clases y pues les deseo un muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos el Igualmente. siguiente viernes, misma hora, mismo canal aquí conectados todas y todos. Hasta Muchas luego. gracias, gracias, maestro. Igualmente. maestro. Hasta Hasta luego, luego. buen fin de Buenas semana para noches. Ah, todos. hasta Bye. Gracias, luego. Buenas noches a igual. todos. Adiós. Bye.